Shalom familia, quien les habla su hermano Rudolf Reyes de la Quejilá de Yehoshua. Saludos cordiales para todos mis hermanos dispersos y de la Quejilá, quienes nos siguen a través de las redes sociales, Telegram, WhatsApp, Facebook y por Radio Shalom, por supuesto, la emisora con el espíritu. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a nuestro mentor y amigo Mori Aarón Morales y a su amada esposa la Mora Araceli de Morales. Quiero darle la gloria y honra a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, por permitirme una vez más el poder estar con todos ustedes y poder disfrutar de las enseñanzas que el Padre tiene para con nosotros. Así que la gloria a nuestro Padre y a nuestro Rey Yeshua HaMashiach, que nos permite una vez más el poder estar aquí con todos ustedes y para poder llevar a cabo esta serie de estudios para edificación del cuerpo del Mesías. Así que bueno familia, hoy vamos a ver la serie del libro de Apocalipsis que tiene que ver con las 7 Kehilot que están allí, esas 7 asambleas, de la cual nos hablara nuestro hermano Juan, y que estaba en la isla de Patmos, cuando se encontraba allí preso o prisionero por causa del reino, por causa del evangelio, por causa de creer en el Mesías. Roma como imperio fue muy cruel y fue cruel en ese entonces. Recordemos lo siguiente, que Roma, su cuartel general no era Italia como conocemos, sino que era Asia Menor, donde está la zona de Turquía, y que cuando Juan recibe de parte del Padre y digamos que de Yehoshua envían a su ángel para que le escriba y recibir estas revelaciones, él estaba allí en esa isla, y que las 7 congregaciones o las 7 asambleas tienen que ver con esa zona, Turquía, Asia Menor. Recordemos que esas asambleas no estaban en Israel, ellas estaban, digamos que no todo el pueblo estaba en esa región, pero que fueron importantes en el momento de crecimiento o el impacto que tuvo el evangelio, no solamente para el pueblo judío, sino para el pueblo creyente en el Mesías gentil, y las tribus se encontraban dispersas, pero esas fueron las 7 congregaciones que el Padre escogió. Quiero mencionar que esas 7 asambleas están asociadas así como aparece 7 días de la creación, los 7 espíritus del Padre, las 7 fiestas, las 7 trompetas. Todo eso lleva una armonía, por decirlo así, es consono, y que no podemos entender todo este libro con un seguimiento natural. Ella tiene una estructura donde no aparece un orden, pero cuando uno ve el principio y como comienza el libro de Apocalipsis, yo soy el principio del fin, está hablando del libro de Bereshit y también está hablando del último tiempo, y que está hablando de un rey, y que ese rey ya sabemos que es Yeshua HaMashiach, y que todo está asociado a él, a esos eventos, y que esas 7 congregaciones, como mencioné, están asociadas a esos eventos de los cuales les estoy diciendo. Cabe destacar que esas asambleas tuvieron no todo se dio en el mismo tiempo, sino que estaba hablando progresivamente, es decir, de un tiempo o periodo de tiempo que las comunidades, porque no está hablando de una sinagoga como está hablando de un territorio, es decir, por lo menos yo vivo en Venezuela, en la zona de los Jardines del Valle, no está hablando de una comunidad en los Jardines del Valle, en Caracas, en un lugar específico, no, sino que se está refiriendo a esa zona. Entonces ese es el sentido común de las asambleas, que son regiones, territorios, espacios, y no un lugar específico
o es decir, una asamblea o iglesia, como se le pusieron en las traducciones. Son en asamblea, lugar de congregarse. Y que también se ha dicho que el lenguaje griego dañó parte del mensaje, cosa que es falsa. Yo les recomiendo un audio que está en la página del Yo Soy. Ese audio lo hicieron nuestro mentor, el Mori Aarón, y su amada esposa, la Mora Araceli, que se llama El lenguaje griego, lenguaje Kadosh. Así le titularon y así lo puede conseguir en la librería virtual. Bien, dicho esto, quiero dar una característica a lo que era Éfeso en Asia Menor. Era un centro económico, era un centro de comercio, era transitable, había mucha gente allí y la riqueza principalmente era el comercio, lo que sobresalía sobre esta zona. Su templo estaba dirigido a la diosa Artemisa, y cuando en esa zona, en Éfeso, dominaba el Imperio Romano, quien era, digamos que llevaba esa región, era un obispo llamado Rengifo, Rufino, si mal no recuerdo, por lo que estoy anotando. Y Éfeso también tuvo un concilio, así como hubo el concilio en Jerusalén. Ellos también tuvieron un concilio, y ese concilio cambiaron la cultura, las tradiciones que tenían el pueblo de Israel, en este caso el pueblo judío como tal, y que en ese concilio lograron cambiar la fecha de los Shabbat, de las fiestas que están en el libro de Baikra, Levítico, capítulo 23, y sobre todo la primera, que tiene que ver con Pesach. Cuando está hablando del primer amor, está hablando de eso, cosa que voy a ahondar más adelante. Otra de las características de Éfeso es que sufrió un ataque muy fuerte por parte del mundo árabe, por los turcos, inclusive por los mongoles, después de finalizar estos imperios. Y Éfeso le ha dado también a la esclavitud que existía ahí, o sea, el comercio de esclavos que se daba. Pero su principal riqueza o fuente era el comercio, es decir, porque era transitorio para quienes tenían empresas en la época, o lo que se llevaba en ese mundo antiguo. Bueno, dicho esto, entonces vamos al libro de Apocalipsis, porque quiero comenzar con el capítulo 1, porque se le están dando instrucciones específicas allí a Juan, cómo recibe el Evangelio y qué fue lo que pasó allí. Revelación de Yeshua, el Mesías, que Dios le dio para manifestar a su siervo lo que debe suceder en breve, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Jonatán, que es Juan. Jehová y el testimonio de Yeshua, el Mesías, de todo cuanto vio. Está hablando de Juan. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, guardan estas cosas de ella que están escritas, porque el tiempo está cercano. Juan, a las 7 congregaciones, a las 7 asambleas que están en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es y el que era y el que está viniendo, y los 7 rujos, los 7 espíritus que están ante su trono. Como lo mencioné, esos 7 espíritus están asociados a un día de la creación, al espíritu del Padre, esos 7 espíritus, y que también está asociado a fiesta. Entonces, para ir entendiendo un poco esto, ¿qué más dice? Yeshua, el testigo fiel y el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, y que nos hizo un reino sacerdotal para Dios Padre. A Él sea la gloria, la soberanía por todos los siglos. Amén. Está hablando aquí de que somos sacerdotes delante del Padre. Y esto hay que entenderlo, porque hay una tribu que se le dio el templo, y eso hay que entenderlo. Ellos son los que llevan eso, y en el libro de Ezequiel
perfectamente dice quiénes son los que van a ministrar delante del reino, lo que se le conoce como el mundo venidero, y allí dice que es de la tribu de los levitas, pero sin embargo de la casa de Sadoc, los sadoquitas. Pero también es entendible porque en el libro de Isaías habla que tomará de levitas que están dentro de las naciones, y si somos nosotros, creo que no habría ningún problema tampoco, porque la gente se ha guardado para, y sería un honor y una honra, verdadera verdad, una verdadera honra, el poder estar ahí en el templo cuando el Mesías aparezca. Entonces, ¿qué más dice? El que viene en las nubes, y todo ojo lo verá, y también aquellos que los traspasaron harán lamentación en todas las tribus de la tierra, en sí en el amén. Yo soy el alfa y el omega, como le dije, el principio y el fin. Está conectado todo esto. Dice Jehová, Dios Padre, el que es y el que era y el que está vino y el que está viniendo, el Todopoderoso. Entonces aquí vemos Juan, en el verso 9 que nos dice, porque vamos a entrar en el tema y es lo que quiero: yo, Juan, Johanán, vuestro hermano, partícipe con vosotros en la tribulación, en el reino y la perseverancia en Yeshua. Estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Jehová y el testimonio de Yehoshua. Y estando en el Espíritu, en el día, aquí le colocaron dominical, no es dominical, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 congregaciones que están en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiara, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y envuelto así vi a 7 candelabros de oro. Cuando está hablando de 7 candelabros, no está hablando de 7 menarot, es decir, sino que él estaba viendo una menorá y él estaba viendo los 7 brazos que están en esa menorá, o menorá. Y en medio de ella los candelabros semejantes al Hijo del Hombre, vestido con una túnica de talar y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Sus cabellos y su cabeza, y los cabellos eran blancos como la lana, blanca como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies eran semejantes al bronce unido como un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y en su diestra decía: 7 estrellas salían de su boca, una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando brilla el sol en sus fuerzas. Cuando lo vi, caí casi como muerto en sus pies, y él puso a su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el postrero, el que vive, aunque estuve muerto, pero aquí yo vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí está hablando ya Yeshua. Y él es el que tiene la autoridad tanto en los cielos como en la tierra, y lo que está debajo de la tierra. Por eso es que está hablando él de eso. ¿Qué más dice? Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que están a punto de suceder después de esta. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra son los 7 candelabros de oro, y las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias, y de los 7 candeleros sobre las 7 iglesias. Es decir, vemos las estrellas que representan a los ángeles que están allí ministrando y los 7 espíritus. Pero aquí vemos que él está hablando de Éfeso, y ya leí sobre la introducción de lo que era Éfeso. En un centro de comercio, digamos que mundial, muy movido, y que hubo un concilio, así como el concilio que hubo en Jerusalén en el capítulo 15 del libro de Hechos. Bueno, también lo hubo allá. ¿Para qué? Para cambiar la fiesta, como le dije, para cambiar los Shabbat, para cambiar los comienzos de mes, y sacar al pueblo judío de su verdadera costumbre. ¿Y qué más dice allí? Vamos a leerlo. Escribe el ángel, capítulo 2 del libro de Revelaciones. Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, y esto dice: sostiene las 7 estrellas a su diestra que andan en medio de las 7 candelabros de oro. Yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que llaman apóstoles y no lo son, hallaste que son mentirosos. Aquí estábamos hablando de la primera característica: reconoce su arduo trabajo, y eso no solamente tiene que ver cuando
Shaul escribe de Éfeso, no está hablando de tiempos posteriores. Y tiene la perseverancia que soporta a causa de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí estamos viendo que está hablando de apóstoles y que dejaste tu primer amor. Apóstoles fraudulentos, y ahorita voy a entrar en ese tema, pero quiero tocar este punto, y es tu primer amor. Cuando uno revisa los pactos, los acuerdos que el Padre estableció con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, hasta David, y cuando aparece el Mesías, está hablando de que ese amor tiene que ver con los acuerdos y los pactos, pero sobre todo la primera fiesta, que es Pesaj. Cuando el Padre los sacó del pueblo de Egipto, ellos tenían allí, estaban viviendo situaciones muy dolorosas, eran esclavos. Y ya conocemos la historia cuando ellos le dicen, deja ir a mi pueblo para celebrar en el desierto. Y Faraón le dijo que no. Y conocemos ya esa historia. Pero ese amor tiene que ver con eso, con guardar los pactos, los acuerdos y sobre todo esa fiesta, Pesaj. Y que cuando usted ve o revisamos los libros, las crónicas y los reyes, usted puede darse cuenta que hubo reyes que cuando el pueblo de Israel pecaba, el Padre siempre ponía a alguien que ejerciera presión contra el pueblo. Y ellos retornaban, pero cuando un rey se daba cuenta de... ¿Y qué es lo que hacía el rey primeramente? Agarraba y lo primero que hacía era derribar las imágenes de acera, pero lo primero que celebraba era en Pesaj. ¿Por qué? Porque estaban volviendo al Padre y querían que el Padre se volviera a ellos. Pero tenía que haber un arrepentimiento. Y es eso lo que está hablando nuestro hermano ahí, Yohanan. Que tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber Teshuvah, para que el Padre se pueda volver a ellos. Hermanos, tenemos que celebrar Pesaj. Yo salí de una congregación cristiana y bueno, el Padre permitió que yo creciera allí. Y que cuando yo me di cuenta de esto, lo primero que hice fue guardar Shabbat. Y estaba muy cercano a la fiesta del otoño y la celebré. Pero esta es la fiesta de la libertad. Ellos fueron libres cuando salieron de Egipto. Y usted fue libre cuando Yeshua murió en esa fiesta y usted lo recibió como dueño y amo de su vida y de que usted iba a servirle a Él. Ese es el primer amor que usted tiene que volverse a Él, pero tiene que haber un arrepentimiento. Pero menciona algo allí, los falsos apóstoles. Y esa es la cosa que tienen contra ellos, que personas que se están yendo por un camino que no es y que están hablando cosas que no son. ¿Y de dónde viene esta enseñanza que se introdujo lastimosamente, hiriendo el seno de lo que es la iglesia de Éfeso? Vamos a buscar aquí un documento del cual tengo y voy a leer, voy a citar, y espero que me entiendan. ¿De dónde viene esta doctrina y por qué estos falsos apóstoles? Porque inclusive aquí vemos en el verso 6, quiero leer del 5, perdón. Recuerda, por tanto, de dónde viene y has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, yo iré y quitaré tu candelabro en su lugar, al menos que te arrepentas. Sin embargo, el 6, tú tienes esto que aborrece la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído que oiga, dice el espíritu de la iglesia. Está hablando el ángel allí entonces. Al que venza le dará comer del árbol de la vida, que está en el paraíso. Ese árbol tiene que ver, ustedes recuerdan, que cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hace es poner un ángel en una espada y cuida el árbol del conocimiento del bien. Y se le conoce como el conocimiento del bien y del mal. Ya sabemos que el mal lo creó Satanás o Hasatán, y el bien lo estamos conociendo. Y ese árbol tiene que ver también con la fiesta, con los días de la creación y con los espíritus del Padre. Cuando usted entiende todo esto y empiezan a aclararse, a volver
a la casa del Padre, volviendo a las raíces, usted va a entender todo esto. Porque yo entendí la Torah y todo esto cuando entendí la fábula de las dos casas y me volví al Padre. Hice el retorno. No solamente, ¿cómo se llama? Teshuvah, sino el Tikkun y el Debekut, el cambio. Entonces, lo que el Padre está diciendo es que dejaron de celebrar las fiestas, el Shabbat, y que se vuelvan a él, a su primer amor, las obras que tenían. Usted puede leer el libro de Éfeso, parte de lo que cuando Pablo está escribiendo y está diciendo allí que fuimos injertados, que ya no somos dos sino uno en el Mesías, y usted puede leer ese libro. Pero aquí lo que está haciendo la exhortación es que no solamente que se arrepientan, sino que nombra a los nicolaitas, nombra a los falsos apóstoles y le está hablando de devolver ese primer amor, de celebrar todo esto que ellos hacían, pero sin embargo le dice, y te daré derecho al árbol de la vida. Es decir, que cuando Él venga a reinar por segunda vez, usted le pueda ver. Porque un apóstol que no conozca los tiempos, un apóstol o una persona que se dice ser apóstol, y no conoce los tiempos señalados del Padre, y que no sabe cuándo va a aparecer a su Mesías, entonces se fueron más por los títulos que por la verdadera enseñanza que tenían los verdaderos apóstoles. Usted puede ver que los apóstoles subían al templo con Yeshua, y de hecho después de la muerte de Yeshua, en la fiesta de Shavuot, ellos estuvieron allí. Ellos nunca se alejaron, y Él les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido el Ruach HaKodesh sobre su vida. Ellos no fueron allá de casualidad, ellos fueron a celebrar, solo que se le dio la promesa que estaba en Jeremías y en el libro de Joel. Entonces, ¿cuál es la doctrina que tienen los nicolaitas? ¿Y de dónde viene esta palabra? ¿Por qué se introdujo esta falsa enseñanza? Entonces, vamos a compartir este escrito que tengo aquí. Ok, aquí se habla y dice así: no hay evidencia para apoyar la idea de que un diácono a principio de la iglesia o de la asamblea llamado Nicolás fue el inicio de este movimiento herético de los nicolaitas. Él era un hombre que fue elegido con una tarea especial, oiga bien, junto con Esteban, uno de los 7 hombres de una buena reputación, llenos que del Ruach Santo y de sabiduría. Esto está en el capítulo 6 del libro de Hechos, verso 5. Y dice así: agradó pues a toda la multitud y quienes eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Ruach Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicacor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Es de aquí donde se dice que este fue el que introdujo esta errática doctrina. Dice así: los nicolaitas, por tanto, eran los primeros cristianos falsos que se introdujeron en las congregaciones o asambleas, aquellos que profesaban ser ministros servidores de Jehová, pero llevaban a la gente por un mal camino. ¿No le parece esto familiar? Es decir, no conocen la Torah y lo que se conoce hoy como la teoría del reemplazo. El pueblo de Israel queda lejos de los pactos y las promesas, y ahora son ellos el Israel espiritual, cosa que no está lejos de la realidad, pero que no puede dejar los pactos y los acuerdos, porque esos son parte de la cultura que usted tiene que conocer, y por eso estoy haciendo esta serie de audio. Dice: Nicolaita proviene del griego Nico, que significa dominio o conquista sobre otro, y lao, que significa pueblo. Gente común o laico, donde podemos analizar el compromiso que tenía Nicolás, al que viene a ser algo así como dominio sobre el pueblo. Pedro, siendo un discípulo, dijo esto, donde escribió: pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente a herejías destructoras, y aún negarán la fe de Yeshua, quien los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería sobre vosotros con palabras fingidas, sobre tales ya un largo tiempo de condenación que no tarda. Su perdición no se duerme. Esto está en 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3.
Cuando son amadores de sí mismos, hoy por hoy se habla de un evangelio de la prosperidad, pero está alejado de lo que es cómo se recogían las ofrendas, los diezmos en el templo y cuándo se recogían. Entonces hay que conocer un poquito de esto, pueblo, pero no quiero enfrascarme en lo que son diezmos y ofrendas, sino que ellos hacen eventos, montan una serie de cosas que no está avalada por la Torá, pero que la gente lo cree y no investiga. De hecho, yo les recomiendo un audio que tiene el Mori Aarón Morales y su amada esposa, la Mora Araceli Morales, que se llama El Evangelio de Artimañas, y que esto le ha hecho daño al pueblo, y por desconocer la cultura, su entorno, todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, se le ha hecho daño a los creyentes. Yo vengo de ahí, hermano, sin ánimo de faltarle respeto a nadie, porque la idea no es ofender a los pastores, a las personas que están encargadas de congregaciones, sino que ellos puedan recibir esta verdad. Es mi intención y es mi deseo que puedan recibir esto y que ellos puedan, así como yo salí, ellos también salí, así como nuestros hermanos mayores también tienen acierto y desacierto. Bueno, nosotros también lo tenemos. Ahora yo me encuentro, digamos que en el equilibrio, y gracias al Padre por eso. ¿Qué más? ¿De dónde están hoy los nicolaitas? Dice aquí lo que estoy leyendo. Los nicolaitas son todas aquellas personas que se han apartado de la verdad de Jehová, de Dios, y han echado a un lado la verdadera enseñanza y la doctrina que tenían los verdaderos apóstoles o chalías, suavizando un evangelio a su conveniencia para beneficio y que el rebaño se pierda. Cuando digo que el rebaño se pierda, no lo estoy diciendo de una manera intencionada, sino malintencionada, sino por no conocer costumbre o la cultura hebrea, se están perdiendo de esta riqueza. Hay personas, como lo dije, que por título de apóstoles creen que es un cargo, y la palabra apóstol era una persona que era enviada, que ellos iban con señales porque fueron llenos del Ruach Hakodesh. Sí, hoy por hoy estos apóstoles, pero no conocen nada de la cultura del pueblo de Israel, y todo lo contrario, cada día se distancian más de lo que es la Torah, y la idea es que se acerquen a la Torah, porque entonces van a saber cuándo va a venir su Mesías, que ya sabemos que es en la temporada del otoño, solo que usted tiene que revisar y buscar. ¿Qué más? Yeshua dijo palabra como esta: por su fruto lo conoceréis. Bueno, ya sabemos dónde han caído estas congregaciones por este daño que se le ha hecho. Aún Pablo escribió cosas como esta: que nadie nos engañe de ninguna manera, porque vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Y esto tiene que ver con la doctrina, como quien dice, la de Balaam, que todo era por dinero, lucro, quería que se le reconociera como supuestamente un verdadero hombre que llevaba una información cuando introdujo al pueblo de Israel a que pecara. Lo mandó a acostarse con mujeres, y no solamente a acostarse con mujeres, que adoraran a otros dioses, los moabitas sobre todo, y ya sabemos lo que pasó. Pero en Ezequiel 34 dice que también hay líderes en el pueblo de Israel, porque este rebaño no solamente era de un rey y digamos que los sacerdotes, en este caso sí está hablando de ellos, pero cuando habla en Ezequiel capítulo 34 no está hablando de congregación, está hablando como nación, que la llevaron a perdición, y todo el capítulo de Ezequiel 34 tiene que ver con ellos. Pero el mismo Yeshua, en el libro de Juan, en el capítulo 10, verso 11, son falsos mercenarios, que dice aquí esta versión. Ellos tienen, no estoy hablando del versículo como tal, estoy leyendo algo y después voy a entrar a lo que está escrito, lo que dice la Torá, pues, o el Brit Hadashah. Tiene su propia agenda, sus propios motivos para ser ministros, maestros, pastores. Yeshua dijo: mas el asalariado y el que no tiene el pastor, de quien no son sus propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata, y las ovejas
son dispersas, al asalariado huye, pero el asalariado no le importa a las ovejas. Eso es lo que está diciendo, o sea, personas que se mantienen a sí mismos no le importa cómo está el rebaño o congregación en este caso, y eso es un peligro. Entonces, familia, mi intención no es lastimar, mi intención es que usted, si tiene o le dieron ese nombramiento, mi intención no es ponerme a discutir sobre el título o el apóstol, eso es un ministerio, o chalía, enviado. La idea es ser restaurado y que usted pueda celebrar, como dije, su primer amor hacia el Padre. Que usted se vuelva a Él, que usted conozca el Shabbat, que usted conozca los comienzos de mes y los tiempos señalados. Y aún esa fábula de las dos casas, y usted va a entender la Torah. Y entonces poco a poco va a ir entendiendo la cultura, poco a poco va a ir entendiendo los libros, las expresiones que están antes y después de Yeshua. Todo lo que tiene que ver con Él, con su reino. Entonces, mi intención, familia, es que nos volvamos al Padre. Que usted pueda celebrar, como le dije, y retornar en Teshuvah, hacer el Tikkun y el Debekut. Mira lo que dice un escrito que conseguí. El problema de las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina y de los ministros y falsos maestros nicolaitas fue predicho ante el fin de los días. El apóstol Pablo Shaulo advirtió por el Espíritu, dice claramente: en los postreros tiempos habrán algunos que apostatarán de la fe, escuchándose espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto está en primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 2. En la segunda carta también escribió algo parecido. También debe de tener esto en cuenta, que en los postreros tiempos en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno y traidores impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Jehová, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a tales estos evita. Es decir, que te pueden llevar un evangelio de artimaña, pero que te llevan a celebrar el Shabbat, los tiempos como está establecido, y en el libro de Ezequiel del capítulo 40 al 48 habla de la restauración del pueblo de Israel y de nosotros que fuimos injertados allí. Entonces no entiendo el por qué todavía hay dudas en cuanto a eso. Yo quiero leer algo que está aquí también. Y eso está en el lo que quería leerle está en el capítulo 11 de Segunda de Corintios. Mira lo que dice: ojalá me soportéis un poco de insensatez, pero soportándome, pues os celo con celo de Jehová, porque os desposé como un solo marido para presentar como una virgen pura al Mesías. Está hablando del pueblo, de la congregación, como una esposa delante del Mesías pura. Pero tengo algo así como la serpiente, con astucia engañó a Eva, y se han desviado sus pensamientos de la sinceridad que está en el Mesías. Es decir, ese ha sido el propósito de Satanás: sacar a esta persona de un engaño para que no conozcan esta verdad y llevarlo a esto. Mira lo que dice: porque en verdad os digo que viene y proclama a Yeshua, el cual que nosotros predicamos. O recibió otro espíritu, el cual no recibiste, o otro evangelio, el cual no es aceptado. No lo aceptan, y bien lo soportáis. Y creo que nada he sido menos con los apóstoles más inminentes, pues aunque sean toscos en la expresión, está hablando de él, aunque yo sea tosco en la expresión, mira lo que dice: no lo soy en el conocimiento, y en todo lo que hemos dado a conocer en todas las maneras de vosotros. O cometí un pecado humillándome a sí mismo para que vosotros fuera enaltecidos, porque lo prediqué de balde el evangelio de Jehová. O he despojado a otras iglesias recibiendo un salario para serviros a vosotros, estando presente con vosotros cuando tuve necesidad. No fui carga para nadie. Y él está exponiendo aquí una serie de situaciones de la cual él está viviendo. Pero cuando usted ve el verso 16 en adelante, él critica a aquellos que se dicen ser apóstoles, y él da una carta
de lo que ha sufrido por el Evangelio, por anunciar el verdadero Evangelio. Yo les recomiendo un audio que tiene que ver con las buenas nuevas, hecho por este servidor. Y él da carta a lo que él estaba exponiendo a esta persona que se dicen ser apóstoles. Y lo que estaban llevando al pueblo era una doctrina errada. Y que no estaban haciéndolo bien. Y por supuesto, eso cae mal porque Pablo le dice, bueno, mire, yo he sido llevado a, ¿cómo se llama? Para que los 40 azotes menos uno, azote, cárceles, naufragio, y hasta en peligro de muerte. Y él nombra todo esto aquí como le estoy diciendo. Entonces, el apóstol no tiene nada que ver con un título. El apóstol no tiene nada que ver con un título, como lo mencioné. El apóstol tiene que ver con llevar un mensaje verdadero. Las fiestas, restaurar el Shabbat, así como los tiempos señalados, como lo estoy diciendo, y volver a ese primer amor que tiene que ver con él. Y ese conocimiento de ese árbol de la vida tiene que ver con como los 7 espíritus del Padre. Que cuando usted entiende todos esos espíritus, y cuando usted entiende cada día de la creación, y cuando usted entiende cada fiesta, a usted esto le va a amanecer. Entonces cuando usted se está volviendo al Padre es para que usted vuelva a la verdad, al conocimiento de las raíces de la senda antigua, y te daré a comer del árbol de la vida. Usted va a disfrutar como un manjar cuando usted conozca todo esto que estoy explicando aquí. El apóstol no tiene nada que ver con un título. Tenemos que volver a celebrar las fiestas, los tiempos señalados, y que hagamos el tikkun, y que hagamos Teshuvah, el tikkun y el debeku, para volver a lo que él estableció, para comer de ese árbol de la vida, que tiene que ver también con Yeshua HaMashiach. Familia, mi intención es que usted vuelva a la senda del Padre sin ánimo de descalificar a nadie, todo lo contrario, y que nos volvamos a Él. Familia, que tengan un hermoso Yom, y espero que esto le haya servido de edificación y exhortación.